Llamado Poder Ejecutivo va a ser considerado el segundo poder del Estado, pero no porque tenga menos jerarquía que el resto, sino es el segundo poder del Estado en base al orden de sus funciones. Se visualiza el pizarra, muchachos. ¿Se ve? Sí, no. Sí, se escucha entrecortado. No se escucha bien. Vamos a la solución. Vamos a ir. No se está escuchando bien. Ya, a ver, ustedes me confirman, por favor, a ver si se escucha bien ahora. Sí, estamos bien. Ya, perfecto, chicos, acá. Gracias. Entonces, les mencionaba que el Poder Ejecutivo es el segundo poder del Estado, no porque tenga menos jerarquía que el resto, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos una separación de poderes, pero de manera horizontal. Al decirte de manera horizontal, significa que van a tener la misma jerarquía, pero diferentes funciones. En el caso del poder legislativo, ¿no? Un poquito más. Ahí está. En el caso del poder legislativo, es considerado el primer poder porque es el que crea las leyes. En cambio, el poder ejecutivo es el segundo poder porque se encarga de ejecutar el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? O sea, ellos ejecutan, ¿no? Por ejemplo, si el poder judicial, mira, dictamina que debemos sacar de la embajada de México a la ex primer ministro, entonces, ¿quién se encarga de hacer cumplir eso? ¿Quién se encarga de ejecutar, sacar de la Embajada de México a Betsy Chávez? Tendría que ser el poder ejecutivo, ¿cierto? Este poder ejecutivo va a estar conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un régimen presidencial. En ese famoso régimen presidencialista, vamos a encontrar a un presidente de la República que va a ser considerado de manera simultánea jefe de Estado y jefe de gobierno. Escucha bien, ¿eh? En un régimen presidencialista, el que es jefe de Estado es a la vez jefe de gobierno, que actualmente lo ocupa el señor Geri. En cambio, Reino Unido tiene un régimen parlamentario. Cuando su poder ejecutivo tiene un régimen parlamentario, significa que una persona es el jefe de Estado y otra persona es el jefe de gobierno. Allá su jefe de Estado es su rey, que en este caso es Carlos III, y su jefe de gobierno es el famoso primer ministro, ¿verdad? Ese es un régimen parlamentario, un poder ejecutivo que tiene un régimen parlamentario. En cambio, el Perú tiene un poder ejecutivo con un régimen presidencialista.
¿verdad? Donde la misma persona, en este caso el señor Geriz, es de manera simultánea el llamado jefe de Estado y a la vez es el llamado jefe de gobierno, ¿verdad? Jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Qué requisitos se necesita para aspirar a ser presidente de la República? Tres requisitos muy simples. Peruano de nacimiento. El peruano de nacimiento tiene dos vertientes. Puede ser por derecho de suelo o por derecho de sangre. Por derecho de suelo es cuando nace dentro del territorio peruano. En cambio, por derecho de sangre es cuando nace en el extranjero, pero es hijo de padre y o madre peruano. ¿Está claro? En las elecciones que han pasado, postuló George Forsyth. George Forsyth tiene doble nacionalidad. Él es peruano, venezolano. Si él hubiera llegado a la presidencia del Perú, él automáticamente tendría que haber renunciado a la nacionalidad venezolana, porque para el presidente de la República solo se le permite una nacionalidad, ¿verdad? Que es la peruana. Aparte de ser peruano de nacimiento, tienes que tener derecho de sufragio. El derecho de sufragio significa el derecho a poder emitir su voto. ¿Cuándo se pierde el derecho de sufragio? Cuando la persona está condenada, ¿verdad? Puede ser que la persona está presa. Si la persona está presa, eso todavía no tiene sentencia, ¿verdad? Los presos son las personas que están encarceladas, pero sin sentencia. En cambio, si ya está penado o sentenciado, entonces ya pierde el derecho a sufragar y por lo tanto no podría postular a la presidencia del Perú, ¿verdad? A ver, vamos a escribir. Acá. En los requisitos que se necesitan, lo primero que te mencioné es que tiene que ser peruano. Y te dije peruano de nacimiento. De nacimiento puede ser por suelo o por sangre. ¿Cuándo va a ser por suelo? Va a ser por suelo cuando nazca en territorio peruano. Por sangre, cuando nazca fuera del Perú, pero siendo hijo de padre y o madre peruana. El segundo requisito que se necesita es el derecho de sufragio. O sea, el derecho a poder emitir su voto. Cuando pierde su derecho a sufragar, clave A, cuando está preso. Clave B, cuando está penado o condenado. Clave C, A y B. Repito la pregunta. ¿Cuándo la persona pierde su derecho a sufragar? Clave A, cuando está preso. Clave B, cuando está penado o condenado. Clave C, A y B. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la clave B, cuando está penado o condenado. ¿Está bien? Ahí ya perdió su derecho a sufragar y por lo tanto ya no podría postular. ¿Te acuerdas cuando PPK se convirtió en presidente del Perú? Tú estabas muy pequeño, pero algo te debes acordar. Cuando PPK fue presidente, antes de la elección, hubo un debate presidencial. Había un señor candidato a la presidencia de nombre Gregorio Santos. Gregorio Santos estaba preso.
¿Por qué Gregorio Santos pudo postular a la presidencia de la República si es que estaba preso? La respuesta es muy simple, ¿verdad? El estar preso significa que no tiene sentencia, ¿verdad? Y si no tiene sentencia, esta persona mantiene su derecho a sufragar. Por lo tanto, puede postular. ¿Está bien? A ver, creo que han escrito algo. A ver, vamos a leerlo. Acá hay una pregunta. A ver, acá dice, ¿no? Profesor, solo en esos casos de nacionalización se puede postular a la presidencia. ¿Podría postular aquel peruano que recibió la nacionalidad por condecoración del Estado? A ver. Y la otra pregunta es, ¿se da en prisión preventiva? A ver, vamos a explicar. ¿Sí? Bien. A ver, chicos. Con respecto primero a la nacionalidad. A ver, voy a poner acá. Uno es el peruano de nacimiento. ¿Está bien? Alex, peruano de nacimiento. Y al otro solamente se le llama peruano. Son dos. ¿Sí? Para aspirar a ser presidente de la República, debe ser solamente peruano de nacimiento. Es decir, solo la primera forma. Para ser peruano de nacimiento, puede ser peruano de nacimiento por derecho de suelo. ¿Qué significa ser peruano de nacimiento por derecho de suelo? Significa haber nacido en el territorio peruano. Por ejemplo, si este cuadrado representa al Perú, todo aquel niño que haya nacido aquí automáticamente se convierte en peruano de nacimiento por derecho de suelo. Nació acá, peruano. Nació acá esta niña, peruano. Todo aquel que nazca dentro del Perú se llama peruano de nacimiento por derecho de suelo, independientemente de la nacionalidad de sus padres. ¿Ya? Sus padres pueden ser peruanos, sus padres pueden ser extranjeros, ¿verdad? No interesa la nacionalidad de los padres, solo interesa que nazcan dentro del Perú. Eso es peruano de nacimiento por derecho de suelo. El otro es peruano de nacimiento por derecho de sangre. Por derecho de sangre significa que nació en el extranjero siendo hijo de padre y o madre peruano. Pongamos este caso. A ver, ahí está. Vamos que acá está el Perú y por acá está Venezuela. ¿Sí? Entonces, pongamos el caso que los dos padres sean peruanos, ¿verdad? Los dos padres sean peruanos. Pongamos ese caso. Pero su hijito nació en Venezuela, ¿verdad? Este chiquitín, al tener padres peruanos, ellos le transmiten la nacionalidad a él. Entonces, este chico es un peruano de nacimiento por derecho de sangre. Obviamente, a este chiquitín también se le va a dar la nacionalidad venezolana, pero será venezolano por suelo y peruano por sangre. ¿Se dieron cuenta? También puede pasar al revés, ¿no? Por ejemplo, Perú
y por acá Venezuela, ¿verdad? Pongamos que los dos padres sean venezolanos y su hijito nació acá en Perú, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este chiquitín será venezolano de nacimiento por sangre, porque sus padres le transmiten la nacionalidad, pero será peruano de nacimiento por derecho de suelo, porque nació en suelo peruano. ¿Se entiende esa parte, muchachos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, el que es peruano solamente, él ya no puede postular a la presidencia. Pero ¿quién es peruano, por ejemplo? Puede ser peruano por opción. Los peruanos por opción son aquellos extranjeros que se casan con peruano o peruana, ¿no? O sea, matrimonio, ¿verdad? Y también están los naturalizados, naturalización, que son aquellos extranjeros que habitan el Perú de manera continua por 5 años. Antes era por 2. Ahora el Perú ha dicho 5 años de manera continua. ¿Te diste cuenta? Profesor, los peruanos por opción y los peruanos naturalizados pueden postular a la presidencia del Perú. No, solo aquellos que son peruanos de nacimiento. ¿Quedó claro esa parte? Muy bien. Voy a borrar. Con respecto al derecho de sufragio. El derecho de sufragio es el derecho a poder emitir su voto, ¿verdad? Bien. Pongamos que una persona está presa. Una persona está presa. ¿Vamos a ver? Entonces, acá. Y en esta fecha, la persona recibe una sentencia. Sentencia de pena privativa de libertad. A partir de ese momento, se le llama penado o condenado. Desde el momento que ya está penado o condenado, esta persona ya no tiene derecho a sufragar. ¿Está bien? ¿Por qué no tiene derecho a sufragar? Porque ya lo condenaron. Pero cuando no sale la sentencia, este solo está preso. Por lo tanto, sí tiene derecho a sufragar. Entonces, acá sí tiene voto, pero acá no. ¿Por qué acá ya no tiene voto? Porque ya está penado. Ah, ¿te acuerdas que te dije que Gregorio Santos postuló a la presidencia estando preso? ¿Por qué? Porque todavía no tenía sentencia, ¿cierto? Eso significa que todavía mantenía su derecho a sufragar. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, sí, Georgina, eso vi en el material de la pre. Eso vi en el material de la pre, que lo siguen manejando con 2 años, ¿verdad? A ver, eh, déjenme un momentito a ver si lo visualizo acá. Ojalá tenga el video. A ver, déjenme un momento. ¿Dónde lo tenía? Ojalá que no se haya borrado.
Voy a cruzar los dedos, ojalá, ojalá. En Mora para ser peruano, porque por ejemplo, uno tenía que vivir 2 años ¿Se escucha? para recién pedir ser ciudadano peruano. Ahora, ¿cuáles son los cambios? Chicos, ¿se escuchan? Una distinción para que se sepan las modalidades. Anteriormente, digamos que se establecían tres modalidades, ¿no? Ahora se han establecido dos, pero la que es la voluntaria, porque hablamos de la modalidad de nacimiento, que es regular, la que conocemos por nacer en el territorio de la República, y por otro lado la modalidad voluntaria. Dentro de la modalidad voluntaria tenemos a lo que se conoce como la naturalización. En la naturalización, anteriormente se establecía que una persona extranjera tenía que residir en el territorio de la República por lo menos 2 años y luego podía iniciar los trámites. Ahora se establece que 5 años. 5 años. 5 años. Perfecto. Y lo mismo sucede en otra modalidad, en la modalidad llamada opción, que es cuando una persona extranjera se casa con una persona peruana. Anteriormente era 2 años y ahora es 4 años. O sea, si yo me caso hoy con una extranjera, esa extranjera tiene que vivir conmigo 5 años o 4 años. 4 años, Exacto. ya no 2. Ya no 2, exacto. Y automáticamente le dan la nacionalidad. Se piden mayores requisitos, por ejemplo, si estamos hablando del tema de la naturalización, sí se va a pedir, por ejemplo, que la persona compruebe que tiene una profesión, si no tiene una profesión, alguna actividad comercial, y también se establece que tiene que ganar una cantidad mínima de 10 unidades impositivas. Eso para el caso de matrimonio también. 5.500 en la UT. Ya, se dieron cuenta, sí, sí. El material de la PRE, sí, yo también lo he visto, trabaja con 2 años, pero esa normatividad ya cambió. Ustedes acaban de verlo, ¿verdad? Para los naturalizados, bueno, ya lo borré, los naturalizados tienen que vivir en el Perú 5 años, 5 años. Y los que se casan con peruanos tienen que vivir acá 4 años, ¿sí? Aparte, pues, de demostrar que tienen ingresos, ¿verdad? Anuales, dice, de 10 UIT. Cada UIT, ¿cuánto vale? Cada UIT vale 5.500 soles hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí les he dado la información actualizada. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora me pregunta, profe, ¿y para el examen cuál sería? Exacto, muy buena pregunta. A ver, tengan en cuenta que el examen de admisión no lo elaboran los profes de la PRE, por si acaso. ¿Ah? El examen de admisión lo elaboran los catedráticos de la universidad. Y la información, las preguntas tienen que ser, sí, obviamente, en base a lo que la ley manda. ¿Cierto? En base a lo que la ley manda. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro entonces, chicos? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Continuamos. A ver, vamos a borrar. El otro requisito que se pide, porque son 3 requisitos, ¿no? Es la edad. Es mayor de 35 años. Ahora, ¿desde qué momento no eres mayor de 35 años? Por si acaso, mayor de 35 eres desde el día que cumples 35, ¿verdad? Este año tú vas a cumplir, van a ser tus santos, ¿no? De repente, vamos a poner una fecha, ¿no? El 13 de agosto cumples 18 años. ¿Ya? Vamos a poner que el 13 de agosto cumples 18 años. Entonces, desde el 13 de agosto, tú ya serías mayor de 18. Así funciona esto. Profe, el 13 de agosto yo cumplo 70 años. Muy bien, desde el 13 de agosto tú serás ya mayor de 70 años. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces,
Para aspirar a ser presidente te pide mayor de 35. ¿Desde cuándo eres mayor de 35? Desde el momento que cumples 35 años de edad. ¿Está bien? Ahora, el pueblo te tiene que elegir. Entonces, tienes que ir al proceso electoral. En el caso tuyo, tú que vas a aspirar a ser presidente, pregunta, ¿tú estarías en el sufragio pasivo o el sufragio activo? Mira, sufragio pasivo o sufragio activo. Te explico. Cuando tenemos el sufragio activo, estamos hablando de la persona que va a elegir, ¿verdad? Es decir, de la persona que va a emitir su voto. Ese es el sufragio activo, ¿no? Entonces podría decirlo, pues, es mi derecho a elegir, ¿verdad? Es mi derecho a elegir, el sufragio activo. En cambio, el sufragio pasivo es mi derecho a ser elegido, ¿no? Es el que va a postular. Ese es el sufragio pasivo. Por ejemplo, ahora hay muchos candidatos para el Congreso, para la presidencia, ¿verdad? Y la característica, pues, es que los candidatos dan su bailadita, ¿sí? Dan su bailadita. Entonces, vamos a poner que estas dos personas sean candidatos, ¿no? Candidatos, digamos, a la presidencia. Candidatos, ¿no? Entonces, estos candidatos están ejerciendo su derecho a ser elegidos. Entonces, ellos estarán en el sufragio pasivo, ¿verdad? Pero que voy a ir a votar, yo que voy a ir a votar y voy a elegir a uno de ellos, entonces yo estaría en el sufragio activo, porque voy a elegir, es mi derecho a elegir. ¿Queda clara esa distancia, muchachos? Bien, a ver. Cuando se va a dar esa elección, las personas van a emitir su voto, ¿no? Van a emitir su voto. Cuando las personas emitan su voto, pueden votar de tres formas posibles. Tres formas posibles. La primera de ellas es que ellos voten de manera correcta. Esa es la primera posibilidad. Si ellos votan de manera correcta, eso es lo que se llama los votos válidamente emitidos. La segunda posibilidad es que voten en blanco. El votar en blanco involucra no marcar nada, pues, ¿no? Entonces, acá está la cédula de sufragio y no marcaste nada. Esto es blanco. Tiene un significado. El votar en blanco significa yo creo en el sistema, por eso es que voto. Yo creo en el sistema, por eso es que voy a votar. Pero no estoy de acuerdo con las opciones que me están presentando. Y como no estoy de acuerdo con las opciones que me presentan, por eso es que voto en blanco. La siguiente es que votes viciado. El votar viciado involucra que marcas mal o que haces algún escrito. Por ejemplo, acá tú tienes que marcar y digamos que dibujas una carita feliz o haces un escrito, no, por acá pasó el vikingo. ¿Te das cuenta? Ahí lo viciaste. Eso es claramente viciado. Pero también el viciado puede ser
que tú marcaste una cruz donde el punto se salió, o una X igual donde el punto se salió. Estos son viciados. Y el problema es que ahí generas la duda. Puede ser que la persona sí quería marcar por alguien, pero no vio bien. Eso le suele pasar, por ejemplo, a las personas mayores que le está fallando la vista, ¿no? No visualizan bien. Los que usamos lentes, por ejemplo. Yo te he dicho, yo uso lentes, ¿no? Por ejemplo, a veces los chicos en presencial me ponen la pregunta, profe, lee acá, y yo estoy sin lentes. Y la verdad que no veo. Yo estoy sin lentes, tú pones la pregunta, yo no veo. Yo tengo que sacar mis lentes para ver. Entonces imagínate que una persona vaya a votar sin lentes. Entonces puede equivocarse a la hora de marcar, ¿no es cierto? Es por eso que la interpretación, cuando es viciado, esta interpretación es dudosa. Porque si la viciada es así, significa lo mismo que en blanco. Yo creo en el sistema, por eso vengo a votar, pero no estoy de acuerdo con las opciones. Pero si el viciado es así, genera mucha duda, porque puede ser que la persona sí quería votar por alguien. ¿De acuerdo, muchachos? Cuando se van a contabilizar los votos en blanco y los votos viciados no se contabilizan. ¿Ah? Profe, ¿no es que favorecen al candidato ganador? No, no favorecen al candidato ganador. Simplemente no se contabiliza. Los únicos que se van a contabilizar son los llamados votos válidamente emitidos. Solo ellos, nada más. Aquí puede pasar lo siguiente. Que se obtenga una mayoría absoluta. Si se obtiene una mayoría absoluta, entonces significa que el que logró el primer lugar ha logrado unos votos mayores iguales al 50% de los votos válidamente emitidos más un voto. No te está hablando, ojo, del 51%, no. Te dice el 50% de los válidamente emitidos más un votito. Si eso pasa, entonces sería el nuevo presidente que juramenta el 28 de julio. El 28 de julio de las elecciones. ¿Estamos bien? ¿Tú crees que eso ha pasado en Perú? ¿Tú crees que alguien ha ganado en primera vuelta? ¿Que alguien a la primera pasó el 50%? No, eso no pasa. Al menos hasta ahorita no ha pasado. Así es. Así es, Paloma, eso todavía no pasa. ¿Por qué? Porque se presentan muchos candidatos. Y al presentarse, muchos candidatos lo que hacen es quitarse votos. Y como se quitan votos, ninguno pasa la barrera del 50%, ninguno. Lo que suele ocurrir en el Perú es lo que se conoce con el nombre de la mayoría relativa. Esto de acá. La mayoría relativa. Eso es lo que pasa en Perú. En esa mayoría relativa, el que logra el primer lugar logra unos votos menores o iguales al 50% de los válidamente. Profesor, ¿y eso lo convierte en presidente? No.
Cuando eso pasa, ocurre una segunda vuelta. ¿Vale? Una segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Entre los dos primeros candidatos. ¿Dentro de cuánto tiempo? Dentro de los 30 días. Contados desde el día en el cual la OMPE arroje el resultado oficial. Profesor, ¿y el resultado oficial se da el mismo domingo? Lo que sale el mismo domingo de las elecciones es lo que es a boca de urna, lo que hacen las empresas encuestadoras. Entonces, las empresas encuestadoras hacen sus estudios y ellos arrojan un resultado, pero ese no es el oficial. El oficial sale tiempo después. Por ejemplo, cuando Alan García se convirtió en presidente, en el 2006 fue eso, ¿verdad? Día domingo en las elecciones, 4 de la tarde, sale el famoso flash informativo. El primer lugar lo había ocupado Ollantaytamala con más o menos algo del 30% de la votación. Pero el segundo lugar era un problema. Un canal que trabajaba con una empresa encuestadora dio en segundo lugar a Lourdes Nan y en tercer lugar a Alan García. El otro canal, en segundo lugar, lo hizo a la inversa. Segundo Alan y tercero Lourdes. ¿Por qué pasaba eso? Porque las empresas encuestadoras, cuando hacen sus estudios, tienen un margen de error. Y debido a ese margen de error, pasó eso. Entonces no sabíamos quién había pasado segundo. Tuvimos que esperar el resultado oficial. Al día siguiente, la OPE comenzó a dar los resultados oficiales y salían los famosos flash informativos. Resultados OMPE al 20%. Y daban como segundo lugar a Lourdes, tercero Alan, la OMPE. Y conforme va avanzando, ya más o menos cuando llegó al 90%, Alan había empatado el segundo lugar. Al 94, 95, ya Alan había pasado a Lourdes en segundo lugar. Y ya pues al 100%, Ollanta primero, Alan segundo, Lourdes tercero. Y ya en segunda vuelta, entre Alan y Ollantaytamala, ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Ganó Alan García. ¿Te das cuenta? Otro dato que también tienes que entender es que acá dice 30 días. La pregunta es, ¿30 días hábiles o 30 días calendario? Cuando dice 30 días calendario, significa que también se debe contar sábados y domingos. Cuando son 30 días hábiles, solo de lunes a viernes, y no se registra sábado, domingo ni feriado, ¿verdad? En este caso, como dice acá, 30 días, se contabiliza solo los hábiles. Para que sea calendario, tendría que decir expresamente 30 días calendario. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cuáles son los causales de vacancia para el presidente de la República? ¿Ah? Causales de vacancia. Primer causal, muerte. Obviamente, no hay que explicar, ¿no? Es obvio, si muere, tiene que dejar el cargo. Segundo causal, renuncia. Pero debe ser una renuncia aceptada por Congreso. Fujimori, cuando se fue del Perú, Fujimori mandó su carta de renuncia vía FAC. ¿Pero acaso el Congreso lo aceptó? No lo aceptó.
¿Sabes cuál fue la razón por la cual vacó Alberto Fujimori? Fue por incapacidad moral permanente, ¿no? ¿Estamos bien? Incapacidad moral, ¿no? Incapacidad moral permanente. Ahora, también puede ser incapacidad física permanente. Otro, otro. También puede vacar por salir del país sin permiso o no regresar a él en el tiempo fijado. Y el último causal, culpable en juicio. Pero no en cualquier juicio. Puede ser juicio por traición a la patria. Puede ser juicio por impedir elecciones o disolver el Congreso. Ojo, pero tendría que ser disolver el Congreso de manera inconstitucional, claro está, ¿no? Porque hay una forma legal que tiene el presidente de la República para disolver el Congreso. ¿Cuál es el mecanismo legal que tiene el presidente de la República para disolver el Congreso? Que es cuando este Congreso ha censurado o rechazado la cuestión de confianza a 2 consejos de ministros consecutivos, ¿verdad? A ver, tómenle foto a eso, por favor. Ya. Ay, en el caso de Vizcarra, ¿no? Pero Vizcarra disolvió el Congreso, claro, Vizcarra disolvió el Congreso. Sí es cierto. Ahora, Vizcarra disolvió el Congreso porque ya había rechazado la cuestión de confianza 2 veces. Entonces, como había rechazado la cuestión de confianza 2 veces, Vizcarra lo disolvió. ¿No? Vizcarra lo disolvió. O sea, eso sí fue constitucional, eso sí fue legal. ¿Sí? Aunque por ahí hay algunas interpretaciones que sacan chispas, ¿ah? Pero lo concreto es que no ha cambiado la decisión, ¿no? O sea, ha sido legal. Ah, acá me dice, este es bueno, este es bueno. Voy a responder esta pregunta, ¿no? Profesor, yo recuerdo que mi profe me dijo que eran 3 veces. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, acá hay dos preguntas, ¿no? A ver, vamos a responder. A ver, hay una pregunta que dice, profesor, pero mi profe me ha dicho que tienen que ser censurado o rechazado la cuestión de confianza a 3, ¿no? A 3 consejos feministas. Ya, perfecto. No es que esté mal lo que te ha hecho tu profesor, sí está bien, pero ten en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo elegimos a un Congreso bicameral? ¿Cuándo? A ver, díganme. Vamos a elegir a un Congreso bicameral recién que va a asumir sus funciones el 28 de julio del 2026, ¿verdad? Recién, desde el 28 de julio de este año, tenemos un Congreso con 2 cámaras. ¿Qué fecha? Julio del 26. ¿Cuándo es tu examen? Dígame, dígame. A ver, música para mis oídos. ¿Cuándo es tu examen? Marzo del 25, ¿verdad? Muy bien. Y en marzo del 25, ¿nuestro Congreso es bicameral o unicameral? Unicameral, ¿verdad? En julio del 26 será bicameral, pero en marzo es unicameral, ¿verdad? En marzo
si el Congreso censura a dos consejos de ministros, el presidente lo disuelve, ¿verdad? Bueno, el último año de gobierno no puede ser disuelto, pero bueno, la norma es esa. En julio, que entra la nueva norma, necesitas 3 censuras, pero eso es en julio. En marzo no. ¿Está claro? ¿Estamos bien hasta ahí? El examen de admisión es en marzo, ¿no? La elección para presidente es el 12 de abril. ¿Estamos bien? Entonces, si en marzo te dicen quién es el presidente del Perú, aunque eso no viene, ¿no? Porque son dateras, ¿no? ¿Quién es el presidente del Perú? Geri. Profe, pero vamos a elegir a otro. Sí, pero eso será el 28 de julio. ¿Entendieron la figura? Entonces, respondiendo a la duda, que obviamente es correcta la duda, ¿no? ¿Qué respondo? ¿Dos o tres? Tiene que ser tres, perdón, tiene que ser dos, ¿no? Porque eso es lo que está vigente hasta ahorita. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien. Ahora, también acá hay otra duda, ¿no? También acá hay otra duda, dice. Profesor, lo más probable que pregunten encima en cívica son sobre los cambios nuevos, como por ejemplo lo que dijo sobre ahora 5 años viviendo en el Perú para tener la nacionalidad, naturalización, ¿cierto? Eh, Podría ser, ¿no? Pero difícilmente San Marcos pregunta datera, ¿no? O sea, sí puede ser una probabilidad, ¿no? Pero es difícil. Pero en todo caso, si lo pregunta, la respuesta tiene que ser 5, ¿no? Porque ya la norma se ha modificado, ya la norma ha cambiado, ¿verdad? Bien, bien, chicos. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Ya le tomaron foto. Perfecto. Gracias, gracias Paloma por colaborar, ¿ah? Bien, a ver, vamos a borrar. En el caso del llamado Poder Judicial, el Poder Judicial se encarga de administrar justicia, ¿no? A nombre de la nación. Ese es su trabajo. En este proceso de administración de justicia del Poder Judicial, debe mantener independencia, debe mantener imparcialidad, que no es igual, ¿verdad? Es distinto. Cuando decimos debe mantener una imparcialidad, significa que no se puede pegar a uno ni a otro, ¿cierto? Y cuando decimos debe mantener una independencia, significa que no puede aceptar injerencia alguna de un tercero, ¿no? ¿Entiendes la diferencia, no? Independencia, no aceptar injerencia del tercero, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República no lo puede presionar para que emita una sentencia en determinada dirección. No puede hacer eso, porque este juez que está dentro del Poder Judicial, en el proceso de administración de justicia debe mantener total independencia, o sea, no hay injerencia de nadie. Y cuando dice imparcial, no se debe pegar a uno ni a otro lado. Profesor, y si, por ejemplo, el juez va a administrar justicia en un caso donde esté involucrado un familiar de él, ajá,
ahí él tiene que avisar y tendría que dar un paso al costado. Profesor, pero puede ser él muy imparcial, él puede ser un profesional muy cabal. Sí, sí, no lo niego. Hay personas que son muy profesionales y por más que su familiar esté involucrado, él no se pega a nadie. Totalmente imparcial, eso es cierto. Pero la imparcialidad no solamente debe ser objetiva, sino también debe ser subjetiva. O sea, también los demás deben observar que él actúa de manera imparcial. Y si está en el caso un familiar, los demás ya van a interpretar de manera inadecuada. Por lo tanto, este juez, para mantener la objetividad en el caso, él debe dar un paso al costado y dejar que otro juez administre justicia. ¿De acuerdo? Hay ciertos principios que trabaja el Poder Judicial. Por ejemplo, trabaja el principio de la publicidad. Al decir publicidad, significa que el proceso judicial es público, es decir, es abierto a que cualquier persona puede entrar a sala a observar un proceso judicial. ¿Por qué? ¿Por qué dejan que las personas puedan entrar a sala a observar cómo se lleva a cabo ese proceso judicial? Eso se hace para evitar arbitrariedades e irregularidades. Es por eso que la sala generalmente se llena, ¿no? Y la gente está observando cómo se lleva a cabo el proceso judicial. Pero no van a dejar entrar cuando el caso trate sobre la honra de un menor de edad y los temas de seguridad del Estado. Cuando los casos traten sobre la honra del menor de edad y los temas de seguridad del Estado, eso es a puerta cerrada. No dejan entrar a nadie. ¿Está claro? Eso es para cuidar, en este caso al menor de edad, y obviamente también al Estado. Los demás casos son públicos. Usted, cuando sea mayor de edad, si va a estudiar Derecho, me imagino que va a ir a ver, ¿no? Y si no, también de curioso, vaya. Y se va a dar cuenta que hay juicios y juicios. Juicios y juicios. ¿Está claro? ¿Mm? Por ejemplo, si llevan a juicio con los jugadores aliancistas involucrados en una presunta violación. Si ese juicio se lleva a cabo en Argentina o en Uruguay, la gente va a ir a observar. Profe, pero no se cuida la honra del menor de edad. Menor de edad. En este caso la chica tiene 22, ya es mayor de edad. La gente va a ir a observar el caso, es muy mediático. Pero recuerda que hay presunción de inocencia. Si en el juicio se demuestra que son culpables, ni hablamos. Tienen que ser castigados con toda la severidad que indica la norma, porque no se pueden permitir esos casos. ¿Verdad? Entonces, si van a juicio, la población de Uruguay o la población de Argentina, donde se lleve a cabo el proceso, porque todavía no se sabe, van a poder entrar a la sala a observar. ¿Sí? Otro principio es el principio de la indemnización, ¿verdad? ¿Qué cosa es la indemnización? La indemnización es la compensación económica. La compensación económica que recibe la persona que ha sido víctima de un error judicial. ¿Verdad? Por ejemplo, recuerdo un caso que pasó en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto indemnizaron? Con una cifra cercana a los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, ¿verdad? Te voy a explicar por qué.
Resulta que esto ocurrió más o menos en la década del 60. Que una señora estaba descansando en la comodidad de su casa y sufre el abuso sexual de un afro norteamericano. La señora lo único que hizo fue enfocarse en el rostro de este despreciable sujeto. Cuando terminó el acto, la señora denunció. La policía hizo una redada y chapó a todos los afro norteamericanos de la zona. Lo puso en la pared y la señora dijo, él ha sido. Y con tan solo esa denuncia, la persona se fue preso 5 años. Después de 5 años se demostró que él no había sido otro. Error del Poder Judicial norteamericano. Ahí hubo discriminación. Tuvieron que indemnizar a esta persona con $100 millones. Profesor, ¿y por qué no le dicen, disculpa, me equivoqué? Es que obviamente tiene que haber una disculpa, pero no es suficiente la disculpa. No es suficiente, porque mira cuánto tiempo la persona ha estado presa. Y por lo tanto, si ha estado presa, pues ha habido un daño que ha ocurrido sobre esta persona y tiene que indemnizarse. Profesor, ¿y en el Perú también ocurren esos errores? Uy, sí. Cuando uno comienza a ver los casos que hay errores, uno se asusta. Uno se asusta porque eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? En el Perú, por ejemplo, veo un caso de 2 hermanos, uno delincuente, el otro sano. Entonces el delincuente comete el daño y mete preso al hermano sano. O sea, el hermano inocente está preso y el hermano malo está afuera. Y entonces, como son hermanos, pues la mamá los ajusta, ¿no? Y el hermano malo va, no, yo he sido, métanme a mí preso, saquen a mi hermano. No, no, la justicia ha determinado que él es culpable. Vaya a su casa a comer con sus hijos, no lo dejan. Y entonces ahí hay un proceso, ¿verdad? No sé cómo habrá quedado, me imagino que ya al culpable lo metieron preso y al sano lo liberaron, ¿verdad? Profe, y el otro va a cumplir condena completa, tiene que cumplir, pero no nada que cumplen por partes, ¿no? Y, y al hermano sano lo habrán indemnizado, no sé, pero deberían indemnizarlo, ¿sí? A ver, dudas hasta ahí, voy a acercarme. No hay dudas, ¿no? Todo está recontra claro, ¿no? Ese tema es recontra fácil, ¿no? Bien, no me he dado cuenta de la hora. No me he dado cuenta de la hora. ¿Qué hora es? Las 30. Ya. Vamos a hacer la estructura para las claves, ¿ya? A ver, ¿cuál es la máxima instancia del Poder Judicial? La máxima instancia del Poder Judicial se conoce con el nombre de la Corte Suprema. A esta Corte Suprema también se le llama el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ya? Corte Suprema o Tribunal Supremo de Justicia. Cuando llegan los casos a esta entidad generalmente conoce en casación. ¿Qué significa conocer en casación? Significa que ellos no van a decir quién es culpable, quién es inocente. En casación significa buscar si hay algún vicio en la administración de justicia para que esto regrese a foja cero. Eso significa casación. Más abajo de la Corte Suprema está la Corte Superior. La Corte Superior
lo encontramos en los llamados distritos judiciales. La Corte Suprema ejerce su poder en todo el Perú. En todo el Perú ejerce. La Corte Superior solo en los distritos judiciales. Profesor, ¿y qué son los distritos judiciales? Los distritos judiciales es una delimitación territorial que hace el poder judicial. Por ejemplo, existe el distrito judicial del Cono Sur, el distrito judicial del Cono Norte. Bueno, voy a hacer la del sur, ¿sí? En el distrito judicial del Cono Sur, comprende. A ver, voy a ver si me acuerdo todos los distritos, ¿ya? Está Villa María del Triunfo, que es donde justamente está la sede de esta Corte Superior, en Villa María del Triunfo. Te doy un dato, cerca de esa sede hay una cevichería llamada de Marcos, que es espectacular, ¿ah? Ya me descubrieron, es espectacular. Si eres de la zona, tienes que ir ahí. También está San Juan. San Juan. También viene Villa El Salvador. O sea, todos los distritos que están en el sur, pues, ¿no? ¿Quién más está ahí? De ahí viene Pachacamac. Pachacamac, ¿no? Después de Pachacamac está Lurín. De ahí vienen las puntas, ¿no? Punta Hermosa, Punta Negra, Pucusana. También hay dos más, Santa María y un distrito más, pero bueno, más o menos todo eso, ¿no? Entonces ya te va dando una idea del distrito judicial, ¿verdad? O sea, no es como un distrito que usted conoce, ¿no? No me va a decir, profe, Los Olivos. No, no, pues eso no es un distrito judicial, ¿no? El distrito judicial del Cono Norte también abarca pues todo un conjunto de distritos, ¿no? Los Olivos, Independencia, Caraballo, Comas, Puente Piedra, y Canta también, ¿ah? Canta también está ahí, Santa Rosa, ¿no? Entonces ya tiene una idea, ¿no? Más abajo de la Corte Superior están los juzgados especializados o mixtos. Estos los encontramos en las provincias, ¿sí? En las provincias. Y su sede está en la capital de las provincias. Más abajo tenemos el juzgado de paz letrado. Esos están en los distritos. Y al último está el juzgado de paz, que lo encuentro pues en las comunidades campesinas, ¿verdad? En el caso de los que estamos pues fuera de las comunidades campesinas, nuestro caso comenzaría aquí o en su defecto aquí. Profesor, que todos los casos no comenzarían en el juzgado de paz letrado, no. El juzgado de paz letrado son para asuntos menores. Asuntos menores. Por ejemplo, un rasponcito de auto, ¿no? Choques suaves de auto. Pero si ya, por ejemplo, en un accidente hay personas que fallecen o hay lesiones graves, ya comienza acá. ¿Te das cuenta? Ya comienza. Ah, o sea, las cosas picantes arrancan aquí. Los casos menores arrancan aquí. Profe, robo un celular. ¿Te das cuenta? Asalto un banco, millones de soles, arranca aquí. ¿Estamos bien? Ya, a ver, vamos con las alternativas.
legislativa, porque si no, se nos pasa el tiempo y no hemos dado clave de... Ratito va a tener la... para estudiar. Ya. A ver, rapidito, ¿ya? Entonces, ¿ah? A ver. En medio de la incertidumbre de la clase política, dos ciudadanos intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sugiere que las próximas elecciones, ahí está marcando, ¿ah? Muy bien, a esa clave sí me parece que es correcta. A ver. Sugirieron que en las próximas elecciones los ciudadanos deben emitir un voto informado. Otro comentó que un candidato para ganar en primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos nacionales, teniendo en cuenta los votos en blanco y viciados. Tomando en cuenta la versión del ciudadano, ¿es correcta su opinión? Obviamente no, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Porque para ganar en primera vuelta solo se contabiliza los votos válidamente emitidos. Recuerda eso. Muy bien, bien jugado. Clave A. Correcto. Pregunta número 2. Según la Constitución Política del Perú, ¿ya? El presidente de la República es el jefe de Estado peruano, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y una de sus facultades es la de conceder indultos. Así pues, ¿no? Ese es perdón de la pena, pero no olvido. O sea, la persona sale libre, pero igual tiene antecedentes penales. Para esta última, identifique las proposiciones que se reaccionan y luego marque la alternativa correcta. A ver. Este beneficio es otorgado por vía resolución legislativa. No, pues, ¿no es cierto? No, eso no es cierto, esto es falso, ¿verdad? A ver, acá hay una pregunta que dice, profe, en segunda vuelta sí se contabilizan los votos en blanco y viciado. No, solo los correctos, solo los correctos. ¿Ya? ¿Sabes para qué? ¿Para qué sí se contabilizan los votos en blanco y viciados? Para declarar nulo el proceso electoral. Si los votos en blanco y o viciados superan a los 2/3 de la votación total, entonces el Jurado Nacional de Elecciones declara nulo el proceso. ¿Sí? Entonces, la primera es falsa, ¿verdad? A ver, dice, mediante este privilegio se perdona el delito. No es el delito lo que se perdona la pena, ¿cierto? O sea, por eso es que sale libre, ¿no? Pero el delito sí queda registrado, no se elimina. ¿Te das cuenta? Entonces hay una diferencia entre el delito y la pena. ¿Está claro? ¿Es potestad del presidente como jefe de Estado? Verdadero. Se entiende como, ahí está, mira, ¿ves? Bien bacán, dice acá, se entiende como perdón de la pena
pero no del delito, porque el delito queda registrado, o sea, no se borra sus antecedentes judiciales. Entonces lo correcto sería 3 y 4. La alternativa, casi. Muy bien, muy bien. Eso habían marcado ustedes. Así es. Vamos por Andrés. La 3 dice, la sierra sur del país se ve afectada por una sequía prolongada, mientras que la costa norte por fuertes lluvias. A petición de los agricultores, el gobierno declaró el estado de emergencia en estas zonas. Luego autoriza la transferencia de recursos para fortalecer la gestión de las entidades públicas para abordar los problemas que enfrentan los pobladores del lugar, ¿no? Con base en esta información, ¿qué tipo de normativa utilizó para transferir los flujos financieros a las áreas afectadas por los desastres mencionados? ¿No? A ver, en este caso, esta situación de desastre natural afecta, acarrea a la economía. Y como afecta a la economía, entonces ahí se emiten decretos de urgencia. Los decretos de urgencia se emiten ante una emergencia, pero de tipo económica y financiera, ¿no? Ahora, estos desastres se van a la economía, ¿no? Porque se bloquean carreteras, ¿no? Algo así como la pandemia, ¿no? La pandemia también, que es un fenómeno que está en salud, se trasladaba a la economía y se vuelve una emergencia económica. 4. La 4. Dice, en la clase de gestión pública, el docente sostiene que los organismos reguladores se crean para abordar cuestiones especializadas de regulación de mercados o para asegurar el buen funcionamiento del mercado no regulado. Esta institución pública defiende los intereses de los usuarios en caso de controversias y reclamaciones contra entidades o empresas prestadoras de servicios. De conformidad con la Constitución y la ley, además, todas las entidades públicas reguladoras están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros, pues, chicos. La clave, Ecuador. ¿Sí? 5. En el Perú, el presidente de la República desarrolla funciones de jefe de Estado, ya que simboliza y representa los intereses permanentes de la nación. A su vez, también es jefe del Poder Ejecutivo, por lo que es quien dirige la política gubernamental. En concordancia con lo anterior, ¿cuál de las siguientes atribuciones es propia de la primera función? ¿Verdad? En este caso, tenemos como respuesta la de presidir el sistema de defensa nacional. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ya que nos está hablando de jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, el jefe de Estado es el rostro visible. Es a quien visualizamos primero. 6. La Constitución, en su artículo 117, solo autoriza acusar al presidente de la República durante su periodo de gobierno por 4 causales. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos. Convocar a legislatura extraordinaria, no, pues eso está en su facultad. ¿Impedir el normal funcionamiento de los organismos electorales? Sí. Disolver el Congreso cuando éste ha censurado a 2 gabinetes. Eso, ya, aguanta. Ya, esto es legal. Y si es legal, no lo puedes acusar.
¿Me dejo entender? No vayan a caer en el error. O sea, esto es legal. Si el Congreso censura a dos gabinetes, el presidente puede disolverlo. Y por esa disolución no le pueden hacer juicio, porque eso es legal. Claro, Georgina, es correcto eso. Ahora dice, proporciona información que comprometa la seguridad nacional, es expresión a la patria. Entonces sería dos igual. Vi nada más. 7. Dice, las políticas estatales son acciones de gobierno que permiten resolver situaciones las cuales necesitan de una acción colectiva, implicando la acción coordinada de los diferentes sectores gubernamentales y la participación de la sociedad. Independientemente del carácter general o particular del problema, dichas políticas son dirigidas por, tiene que ser pues el poder ejecutivo, así es, María Fernanda. Ya vamos a acabar, ¿ah? Vamos a acabar. 8. 8. En un gobierno tipo republicano, como es el caso en muchos países, así como la del Perú, el presidente es la persona que junto con su consejo de ministros toma decisiones más importantes en lo que respecta a cualquier asunto que concierna a dicho Estado. En algunas situaciones, según la Constitución Política del Perú, él es el portavoz oficial del gobierno. Chispas. Chicharrones con camote. A ver, acá tendría que haber una corrección en la pregunta, porque la Constitución dice, después del presidente de la República, el portavoz oficial del gobierno es el primer ministro. Entonces, si nos dicen después del presidente de la República, el portavoz oficial es el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, entonces, ante la pregunta de quién es el portavoz oficial, es el presidente de la República. ¿No? Pero acá en las alternativas no hay presidente de la República. Entonces, lo más cercano es el primer ministro. Pero acá habría que agregarle, pues, después del presidente de la República, el portavoz oficial es el primer ministro. Pregunta número 9. Según la división de poderes propuesta por Montesquieu, el Estado está dividido en tres poderes, de los cuales el encargado de administrar justicia es el Poder Judicial. Para asegurar dicha justicia presenta, sí, pluralidad de instancias, es un principio, ¿no? ¿Qué significa la pluralidad de instancias? Significa el derecho a poder apelar, ¿cierto? Presentar su queja a una instancia superior. Y la última, el principio de separación de poderes del Estado contribuye a que el poder no devenga en una sola entidad, sino en tres, las cuales se pueden hacer frente por estar al mismo nivel de jerarquía. Si bien al Congreso le compete la función de legislar para todo el país, este le puede otorgar al presidente de la República la facultad de legislar. Ese es a través de decretos legislativos, pues, a través de materia específica y por un plazo determinado, ¿verdad? ¿De qué norma se está hablando ahí? Se está hablando de la norma del decreto legislativo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Nos vemos, chicos, ya la próxima semana, el próximo sábado. ¿Sí? Bien. Un gustazo, chicos, haber trabajado el día de hoy con ustedes, ¿ah? Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Chao, profesor, cuídese.